Hablamos de cómo justamente la sociedad y la ciencia se van retroalimentando y reconstruyendo mutuamente de acuerdo a la utilidad que puede la idiosincrasia social hacer de la ciencia y viceversa. ¿Cuál sería el punto óptimo de esta interrelación entre ciencia y sociedad? ¿Cómo debería articularse? Es una pregunta difícil la que estás haciendo. Creo que no existe una receta universal, pero claramente el rol de la ciencia y del conocimiento es justamente desafiarte en todo sentido y quitarte las fronteras de pensamiento, las fronteras mentales, que son principalmente nuestro principal impedimento para desarrollo y concebir nuevas soluciones en todos los problemas. Y cuando uno hace la ciencia desde un punto de vista auténtico, siempre está evolucionando, dándose cuenta que de las cosas que no sabe y de las que creía saber que realmente no eran correctas o tan útiles como pensaba y teniendo que aprender otras nuevas. Y yo creo que esa estructura de pensamiento es la que se derrama a la sociedad vía la educación, vía la formación, vía tener una universidad justamente dinámica. Y es lo principal que yo creo haber visto también en los lugares donde he estado trabajando, como por ejemplo en Cambridge, Massachusetts, donde está el Instituto de Tecnología, donde yo estaba trabajando, y la Universidad de Harvard, que estaba al lado. Una de las cosas características de esta investigación y de la manera que trabajan estas universidades es de ser espacios abiertos, donde uno puede entrar en cualquier laboratorio y en cualquier aula sin ser interrumpido, sin ser preguntado por la identidad. Y esa libertad es justamente lo que genera una actitud respecto de los estudiantes, respecto del conocimiento y una dinámica que a la larga se traduce en todas las innovaciones que generan estas universidades. Así que de la misma manera yo creo que tanto la Universidad Nacional como las otras universidades, la Católica y las otras que están trabajando en Córdoba, pueden influir de una manera sustancial en el desarrollo de la ciudad. ¿Cuál es la importancia de enseñar la ciencia como una investigación constante y como una libertad abierta al conocimiento? Yo creo que justamente, bueno, ya al formular la pregunta como lo hiciste, prácticamente estás teniendo toda la respuesta, en el sentido de que al enseñar la ciencia tal como se la practica, entonces tiene que estar imbuida de este espíritu de mutación que está cambiando permanentemente, donde en la ciencia la autoridad existe, pero es una cosa que siempre está puesta en desafío, digamos. La autoridad tiene que mantenerla en base a los aciertos, pero no hay nada que sea permanente. Y entonces, si la ciencia que se enseña, la educación, está imbuida de ese espíritu científico, va a tener esta semilla de la mutación, del cambio y de la adaptación a nuevas circunstancias. ¿Y usted cree que la idiosincrasia de Córdoba o el espíritu del ser cordobés está preparado para una vida en ese sentido o para vivir Córdoba desde la ciencia o desde la perspectiva científica? Yo creo que sí, que justamente está preparado. No es algo natural, digamos, si miramos el Facundo de Sarmiento, justamente Sarmiento criticaba a la Córdoba esta colonial por su tendencia a aislarse del método científico y de la evolución en su momento, pero justamente Sarmiento fue el primero que articuló, digamos, la creación de las carreras de ciencias en la Universidad de Córdoba, la creación de la Academia Nacional de Ciencia, y afortunadamente desde Sarmiento hemos transcurrido un largo camino. Entonces yo diría que si bien pueden todavía permanecer algún resabio de esta mentalidad insular que Sarmiento criticaba, ciertamente hemos dado un paso al frente muy interesante y
y yo creo que nos ponen una ventaja diferencial con respecto a casi cualquier ciudad de Latinoamérica e incluso de Argentina. Buenos Aires es muy dinámica en cuanto a su contacto con el exterior, pero carece a su vez del conocimiento de esa comunidad que conociéndose tiene más claras de sus potencialidades como puede ocurrir en Córdoba. Si pudiésemos proyectar la Córdoba del mañana, de acá a 10 años, por ejemplo, ¿cuál es la Córdoba en la que Horacio Paustowsky le gustaría vivir? Bien, me gustaría vivir en una Córdoba que todavía dé una vuelta más de manija en la preservación de lo natural, de la ecología, y que pudiera aprovecharla todavía de una manera más plena de la que se está aprovechando actualmente. O sea, yo creo que tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, nuestros bosques, inclusive recuperarlos donde sea posible, y articular, digamos, una Córdoba natural y ecológica con una Córdoba cultural. Y yo creo que eso tenemos muchísimos elementos como para articularlos de una manera que sea muy positiva, porque tenemos esta naturaleza, esta tradición cultural que va tanto en la ciencia como en la música. Recordemos que aquí tuvimos a Domenico Cipoli como el primer maestro de música y compositor en Córdoba, y podemos articular alrededor de eso una propuesta académica y cultural que realmente sea muy atractiva. Yo creo que una iniciativa muy interesante en ese respecto, que no terminó de ser aprovechada aún en todo su potencial, pero es un buen intento, es el Camino de las Estancias, esa serie de conciertos de nivel internacional que se hacen en cierto periodo del año, han cambiado varias veces, pero que es un atractivo turístico, por ejemplo, para públicos de Argentina y de otros lugares del mundo. Yo creo que ese tipo de propuestas son cosas que podemos articular con un crecimiento cultural, tanto de las artes como de las ciencias. Nosotros tratamos de hacer siempre, somos un lugar favorito para hacer encuentros científicos, por ejemplo, porque otros colegas se encuentran que venir a Córdoba, estar en un paisaje serrano, discutiendo de la ciencia, es realmente una situación cercana a la ideal. Así que ese tipo de articulaciones entre cultura y ciencia es algo que realmente podemos aprovechar y que yo querría ver potenciado en el futuro. Horacio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu lugar y tener una conversación con nosotros en Enfoque Urbano.